Muy buenos días, soy Mario Aznar y antes de comenzar quiero agradecer a las organizadoras de este congreso, en particular a Mercedes, Eva y a Sandra, la oportunidad de compartir estas reflexiones y por supuesto a todas las oyentes por su interés en este tema. El objetivo de esta ponencia, cuya autoría comparto con mi compañero Amal Conesa Rabbagui y que lleva por título La escritura híbrida de María Gainza, una propuesta de canon alternativo para trabajar los géneros literarios en el aula universitaria de educación primaria, es explorar la obra de la escritora argentina María Gainza como una vía para repensar los géneros literarios en la educación literaria de los futuros docentes de educación primaria. A partir de su escritura híbrida, que combina ensayo, ficción, periodismo y crítica de arte, se propone analizar cómo estos textos desafían el canon tradicional y ofrecen un enfoque innovador en la enseñanza de la literatura. En este recorrido no solo problematizaremos los límites genéricos en la literatura contemporánea, sino que también abordaremos cómo la figura de Gainza contribuye a desmantelar la dicotomía entre innovación y género, cuestionando la tendencia a asociar la creatividad transgresora con lo masculino y el intimismo con lo femenino. Desde una perspectiva teórica, el cruce entre ensayo, ficción y periodismo no es un fenómeno reciente. Dice George Steiner que el genio de la época es el periodismo. El periodismo, continúa Steiner, llena cada grieta y cada fisura de nuestra conciencia. Se habla aquí de un mundo mediático, pero también y sobre todo de un mundo mediado por el lenguaje y las formas discursivas. ¿Cómo distinguir entonces la naturaleza de la relación que esas formas establecen con el mundo? Es decir, los modos y tipologías textuales que la didáctica de la lengua y la literatura se encarga de enseñar. Aunque ya el propio Steiner hablaba de posficción en los años 60, Albert Chillon ha analizado la imbricación de lo factual y lo ficcional en los discursos contemporáneos, introduciendo el concepto de facción para explicitar la obviedad de que todo texto, aunque trate sobre una cuestión factual, relativa a los hechos, tiene un mayor o menor grado de ficción, precisamente porque es una expresión personal, lingüística y subjetiva, es decir, una mediación discursiva. Chillon explica así la elección de su término facción, y cito: de entrada, cumple observar que facción significa producción y comprensión al mismo tiempo, y añadir que a diferencia de la ficción realista o abiertamente fantástica, modalidad de la dicción libre de compromisos probatorios, la facción se distingue porque en ella la refiguración es disciplinada por una imaginación que debe respetar exigencias referenciales, tal como ocurre en el periodismo informativo o en el documental audiovisual. Como las literaturas de Nona Fernández, Leila Guerriero, Cristina Rivera Garza, Fernanda Melchor, Mariana Enríquez o Gabriela Biener, entre muchas otras, y cada una con importantes rasgos diferenciales, la obra de María Gainza se inscribe en esta tradición de textos fronterizos. Su novela El nervio óptico, de 2014, es un claro ejemplo de esta hibridez, un texto que combina la crítica de arte, en un registro académico pero también periodístico, con la narración de experiencias personales, difuminando así los límites entre ensayo, autobiografía y ficción. Como ya hemos señalado en otra ocasión, una suerte de movimiento centrífugo del centro hacia la periferia del ámbito periodístico opera en la figura de la narradora y crítica de arte María Gainza. Para entender esto conviene empezar por el principio, aunque sea para revelarnos, como ella misma hace. El padre de María Gainza fue Alberto Gainza Paz, periodista y empresario, quien dirigió durante años el importante diario bonaerense La Prensa, que fundó su abuelo y bisabuelo de la autora, José Camilo Paz, en 1869. Por su parte, José Camilo Paz fue una de las figuras más ricas y poderosas de la generación del 80, que gobernó Argentina después de las guerras civiles, iniciando así el periodo de la Organización Nacional. Estos dos hombres, con su estatus aristocrático y su importante relación con el periodismo de la época, representan para Gainza un punto de partida en el sentido genealógico, donde arraigan algunos de sus atributos, y también en el sentido centrífugo que comentábamos al principio, esto es, desde donde se alejan esos mismos atributos. La clase alta y el periodismo, vinculados a la rama masculina de la familia, están tan ligados a la vida de la autora como su progresiva dilución. Con la subida al poder de Juan Domingo Perón, el diario La Prensa, abiertamente disidente, entró en un declive del que nunca logró recuperarse. Por supuesto, la posición social y económica de la familia Gainza Paz sufrió las consecuencias de este declive, pero la fiebre del periodismo sobrevivió en María.
Nacida en Buenos Aires en 1975, trabajó como corresponsal en The New York Times y en Art News. Durante más de 10 años fue colaboradora regular de la prestigiosa revista Art Forum y del suplemento cultural del diario argentino Página 12. Fue coeditora de la colección sobre arte argentino Los Sentidos, de Adriana Hidalgo Editora, y en 2011 publicó el libro Textos elegidos, que reúne algunas de sus notas y ensayos sobre arte, aparecidos durante años en distintos medios de prensa. En 2014, sin embargo, dio el salto hacia la narrativa de ficción con un libro titulado El nervio óptico, publicado originalmente por la editorial argentina Mansalva, que ampliando su recorrido hacia Chile y España provocó la inesperada admiración conjunta de público y de crítica. En la línea de otras autoras como Siri Husband, Rachel Kashner y Sheila Heti, o de las iberoamericanas Graciela Esperanza, Laura Herber, Sonia Hernández y Verónica Gerber, el libro de Gainza navega entre la historia y la crítica de arte, la crónica social, el ensayo intimista, la ficción histórica y la tan controvertida autoficción. En El nervio óptico, la autora engarza 11 capítulos que son relatos pendulares, dialécticos sobre la historia personal de una familia aristocrática venida a menos y la relación de este descenso con distintas incursiones furtivas en la historia de la pintura. A través del arte de Courbet, Rothko, Cándido López o Augusto Schiavoni, la narradora, también María, guía y curadora de muestras de arte, dibuja los trazos de una biografía fragmentaria y poco convencional, que rehúye los métodos tradicionales de la biografía y la investigación historiográfica, como la cronología lineal de la vida del artista, y que al contrario hace confluir las funciones propias de la novela con las de la crítica, describir, interpretar y valorar. Por un lado, hay ciertamente una aproximación temática al arte que lo sitúa como escenario de la trama y que queda presente desde el inicio del libro. Por otro, se da también una aproximación procedimental que traspasa algunas de las ideas y modos de hacer del arte al campo de la literatura, lo cual se aprecia en la forma en la que las consideraciones críticas sobre arte afectan al desarrollo formal del relato. Y por último, existe una aproximación que observa las modalidades en las que el arte se hace eco de ciertos problemas existenciales, lo cual permite a la narradora establecer analogías con sus propias preocupaciones. La relación con una madre abiertamente clasista, la enfermedad del marido, la distancia de sus amistades o la relación conflictiva con sus hermanos, entre otras. En su acercamiento a la obra de arte, como en su acercamiento a los hechos en el periodismo informativo más convencional, el crítico pierde muchas veces su conexión con la experiencia, la suya propia y la que desarrolla a partir de su lectura u observación de la obra. Sin embargo, el lugar que Gainza ocupa como autora de ficción le permite prescindir de los presupuestos de objetividad, exhaustividad, rigor institucional, originalidad o veracidad que sí exigen en cambio al crítico periodístico o académico. Este rechazo posibilita su incursión en las obras, en los hechos y en los acontecimientos, podríamos añadir, como materia viva, modificándola y dejándose modificar por ella, permitiendo que el mecanismo que las hace funcionar como obras de arte siga operando a pesar de su intervención, que no es ya disección ni taxidermia. En la novela de Gainza el arte está vivo, es decir, funciona. La narración se ve afectada por el paso de lo visual, por su vivencia a través de los personajes y muy especialmente de la narradora protagonista, quien describe y analiza no solo los cuadros, sino el efecto que estos producen en ella. Hechos o ficciones. El interés reside en este caso en no convertir este tipo de discursos híbridos en una tierra baldía y en encontrar los vasos comunicantes que entre estos y la ficción más estrictamente imaginativa. Cuando la crítica entra en juego en el seno de la ficción, el objeto del comentario, la obra literaria o la obra de arte, no se desactiva, sino que sigue latiendo. Con un cierto ánimo lúdico podríamos utilizar los términos médicos de autopsia y de biopsia. La primera, la crítica periodística y académica en sus versiones más estrictas y convencionales, pero también la enseñanza de la literatura como historia de la literatura, dedica su empeño a examinar un cadáver. La segunda, las formas literarias híbridas que aquí presentamos como correlato de una educación literaria integral, examina una muestra tomada de un ser vivo.
Desde el punto de vista formal, la escritora logra estos trasvases utilizando, por ejemplo, la imagen barroca y enorme de la cara del famoso ciervo de Dreux, en expresión de pánico ante el ataque de los perros de presa y la muerte inminente que lo aguarda, para desarrollar así una profunda meditación sobre la volatilidad de la vida, o bien la desbordante comunión del dogma y la sensualidad en las pinturas del Greco para abordar la complicada y contradictoria relación con su hermano, su enfermedad y su muerte. No en vano, en una entrevista reciente con Scott McNamara, Gainza declara que una de sus mayores influencias conscientes es la del célebre The Story of Art de Gombrich, y llama la atención la autora sobre el hecho de que no es The History of Art, sino The Story, la historia con minúscula, la narración, el relato. Desde este punto de vista, la inclusión de autores híbridos como Gainza en los programas de formación docente permite cuestionar la rigidez de los géneros literarios, pero también desafiar ciertos estereotipos de género en la literatura. La crítica literaria ha tendido a clasificar la literatura escrita por mujeres dentro de categorías como la autoficción o la escritura del yo, muchas veces con carga peyorativa y en sustitución como eufemismo de la antigua novela sentimental. Sin embargo, Gainza no solo subvierte estas etiquetas, sino que a través de su obra nos obliga a reconsiderar el papel del autor y el horizonte de expectativas del lector. Esto entronca con uno de los desafíos de la enseñanza de la literatura, superar la categorización rígida y a priorística de los géneros literarios y fomentar en los estudiantes un pensamiento crítico que les permita comprender la literatura como un espacio de experimentación. En este sentido, la obra de María Gainza ofrece una oportunidad excepcional para reflexionar sobre la hibridez textual y su potencial pedagógico en la formación de futuros docentes. Pero, ¿cómo podemos trasladar estas reflexiones al aula universitaria de educación primaria? De forma sintética, se proponen aquí 3 estrategias didácticas para trabajar la obra de Gainza con futuros docentes. En primer lugar, la lectura y el análisis comparativo, que consistiría en comparar fragmentos del nervio óptico con textos críticos de arte más convencionales, como ensayos académicos o reseñas periodísticas, y a través de preguntas orientadoras analizar las diferencias en el tono, la estructura y el uso del lenguaje en cada tipo de texto. Esto nos permitiría reflexionar sobre el papel del narrador y la subjetividad en la interpretación de obras de arte, analizando cómo la experiencia personal modifica la manera en que interpretamos un texto, ya sea lingüístico o visual. En segundo lugar, se propone trabajar la escritura creativa híbrida, proponiendo a los estudiantes elegir una obra de arte, una pintura, una escultura o una fotografía y observarla detenidamente. Luego se les pide que describan su primera impresión y que intenten relacionarla con una experiencia personal, al estilo de Gainza en el nervio óptico. Esta práctica promueve la reflexión sobre cómo las emociones influyen en nuestra percepción del arte y la literatura, y cómo el sentido último del texto está condicionado, de acuerdo con las líneas de la estética de la recepción, por nuestras estructuras cognitivas, por nuestro bagaje cultural, por nuestras propias experiencias y por supuesto también por nuestro horizonte de expectativas. Por último, se sugiere el desarrollo de un debate sobre los géneros literarios y su enseñanza a partir del análisis de las convenciones de los géneros tradicionales y su pertinencia en el contexto escolar actual. Para ello, se revisan los criterios tradicionales de clasificación de los géneros literarios en los programas de educación primaria a la luz de la siguiente pregunta: ¿por qué seguimos enseñando los géneros de manera fragmentada, como si fueran compartimentos estancos entre sí? Este debate abre la posibilidad de enseñar la literatura a partir de la intertextualidad y la hibridez, tomando como ejemplo los textos, la obra, la novela, en este caso, de María Gainza. Para ir terminando, cabe insistir en que la obra de María Gainza nos invita a repensar los límites de la literatura y su función en la construcción del conocimiento. Estas estrategias didácticas demuestran que la literatura híbrida de Gainza, como caso paradigmático, no solo tiene un valor literario en sí mismo, sino que puede ser utilizada como una herramienta poderosa para repensar la enseñanza de los géneros literarios en el aula universitaria, apostando por un canon cada vez más inclusivo e intelectualmente significativo y exigente. Incorporar textos como el nervio óptico en la formación de docentes permite de esta manera fomentar un enfoque pedagógico más flexible, creativo y crítico, que prepara a los futuros maestros para transmitir a sus alumnos una comprensión más rica y dinámica de la literatura.
Muchísimas gracias por vuestra atención.